Hola hermanos, buenas tardes. Saludo a todos en este momento. En esta tarde aquí en California es octubre 21 del año 2018. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. Entonces vamos a iniciar nuestra reunión de hoy a través de lo que llamo el milagro de la Internet. Antes no se podía hacer esto, pero ahora, gracias a esta tecnología moderna, todos podemos prácticamente comunicarnos, estar en contacto directo, en vivo y en directo, a través de estas redes y poder compartir, en este caso, la palabra de Dios. Así que vamos a leer y todos conmigo van a seguir lo que se conoce como el credo de Calcedonia. Ahí está. Entonces vamos a leer, dice así, el credo de Calcedonia. A nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma, racional, consustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las cosas, edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, cada naturaleza, y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Muy bien, entonces así vamos a hacer una oración. Oren, Padre Celestial, gracias. En este momento venimos, Señor, con humildad de corazón para que recibas nuestras alabanzas y que de esta forma, Señor, nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, Salmo 95, Salmos 95, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tu siervo los profetas ordenaste diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda, y con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Ahora pues no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sobrevivido, perdón, estaba leyendo la lectura equivocada. Es Salmo 95, perdón. Dice así, venid cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos,
porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masa en el desierto, cuando nuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón, y no conocen mis caminos, por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Ese es un salmo increíble que nos ayuda a entender cómo trabaja la promesa y cómo trabaja el pacto de Dios. Eso es la teología del pacto. Esto es la teología del pacto. Esto es la teología del pacto. ¿Por qué? Porque el pacto que vemos aquí en el Salmo 95, Dios hizo con el pueblo de Israel cuando Dios usó a Moisés para que rescate al pueblo de Israel que ha estado bajo la esclavitud del faraón. Cuando los saca de Egipto y estuvieron por 40 años en el desierto, entonces en ese momento un grupo de aquellos que hicieron el pacto, que fueron circuncidados con Moisés externamente, que tenían la señal y sello del pacto de Dios, de pertenecer al pueblo de Dios a través del pacto. La teología detrás de ese pacto, la teología detrás de ese pacto implica entonces que el hecho de que fueron circuncidados, tuvieron el sello y la señal externamente, no implicaba que eran parte del pueblo de Dios. Esto puede ser contradictorio. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el versículo 8 nos dice que hubo un grupo de ese grupo de israelíes que estaban siendo rescatados de esclavitud. En el desierto comenzaron su corazón a endurecerse, a murmurar y querían volver a Egipto. Entonces se endurecieron en el desierto, ¿no? Los padres dijeron, le tentaron, le probaron a Dios, aun cuando ellos vieron la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Cuando vieron el partir del Mar Rojo. Es un milagro. Ellos miraron con sus propios ojos cómo Dios hizo el milagro. ¿Y qué es lo que sucedió? Aún habiendo visto el milagro, esto es increíble, hermano, aún habiendo visto el milagro que nadie más que Dios lo puede hacer, el partir el mar en dos, aún así se llenó su corazón de incredulidad, se llenó su corazón de cinismo, un corazón de desagradecimiento. Y dice Dios, versículo 10, a Dios le repugnó, le dio asco a Dios esa generación. Por eso dice 40 años. Y aquí entonces, según la Biblia, una generación es una generación de 40 años, la cual se aplica en Mateo capítulo 24, donde dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuánto es una generación? Versículo 10 nos dice aquí cuánto es una generación. 40 años, 40 años, 40 años es una generación. En las escrituras, una generación es 40 años. Así que usted ya sabe, a partir de este momento, cuando alguien le pregunta a usted, a ver, ¿cuánto es una generación? No me tiene que escribir un interno. Usted inmediatamente, en menos de un segundo, dice 40 años. 40 años. Está en el Salmo. ¿Y qué pasó con esa generación? Por 40 años, Dios le repugnó ver a esa generación de malagradecidos. Y dijo, es un pueblo que se desvía en su corazón,
no conocen mis caminos. Esta generación fueron circuncidados, fueron hebreos. Ellos miraron la gloria de Dios, miraron ellos como el milagro de la separación, de la división del mar. Pero ¿qué fue? Dios repugnó esa generación malagradecida. Y Dios dijo, yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Aunque hayan sido circuncidados y habían hecho hijos del pacto, no fueron del pueblo mismo de Dios. Esto es muy importante que usted sepa, hermano. Muy importante. Hagamos la oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, que en este momento tú pongas nuestra mente fijado en tu palabra. Quita toda distracción mundana. Cualquier cosa delante de nuestros ojos. Cualquier cosa que nos quiera distraer. No permitas que nos distrayamos, porque así somos débiles, seres humanos débiles, Señor. Ingratos, malagradecidos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser mejor y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia, el texto que estaba leyendo anteriormente, pero esto sí, está en Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, ¿no? Versículos del 10 al 15. Es un buen texto. Esdras es un hermoso libro en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Porque exactamente, yo juré en mi ira, no entrarán. Y ese es un tema que lo voy a hacer, lo voy a exponer más adelante. Dice Esdras 9 del 10 al 15. Acompáñeme en esta lectura que es muy importante. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. Ahí está el punto. Síganme, esto se está volviendo buenísimo. Que por medio de tu siervo, los profetas, ordenaste diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de esta tierra, con sus abominaciones, que la han llenado de un extremo a otro y su impureza. ¿De cuál tierra está hablando, hermanos? De la tierra prometida. De esa tierra que Dios dijo a Moisés, te vas a estar llevando a mi pueblo a la tierra prometida, pero que durante 40 años Dios estuvo con repugnancia con esa, según el Salmo 95. Todo está conectado. A la tierra que iban a tener como posesión estaba llena de gente inmunda, gente pagana, costumbres paganas, abominaciones, de un extremo a otro. Era una tierra llena de abominación por la cultura, la costumbre y los valores de esos pueblos. Igual que el pueblo antes que vengan los españoles y protestantes. Todo Centro, México, Sudamérica estaban llenos de culturas mayas, aztecas, incas, en donde era puro paganismo, abominaciones por todas partes. Yo no creo que en el tiempo de Moisés la gente podía decir, bueno, soy orgulloso de mi tradición, porque era paganismo, abominación. Los mayas, los aztecas, los incas, llenos de abominaciones. Nada de sentirse orgulloso. Y es la verdad. Porque Dios abomina y detesta el paganismo. Y dice aquí, versículo 12, ahora pues, mire lo que dice aquí, hermano. No deis vuestras hijas a sus hijos, porque cuando iban a tomar la posesión los israelitas, los hombres paganos iban a mirar a las mujeres hebreas.
como eran extranjeras, como sucede en cada cultura, los hombres querían tomarlos como mujeres y casarse, pero Dios le manda a los hebreos, no des a tus hijas como esposas a los paganos. Y igualmente, y tampoco tomes las hijas de los paganos para que sean las esposas de tus hijos. Porque también era el otro fenómeno, que los varones israelitas hebreos al tomar la posesión iban a ver mujeres extranjeras. Y al decir eso posiblemente le decían, padre, yo quiero esa mujer. Pero Dios le dio el mandato, ni tampoco agarres mujer pagana para tus hijos. Nunca hagan paz ni prosperidad con esas tierras. ¿Se dan cuenta cómo Dios no creía en lo que se llamaba la mezcla de culturas y religiones, como hoy día se da? Dios estableció limitaciones, limitaciones geopolíticas y culturales. No existe, Dios nunca ha creído en el multiculturalismo que es marxismo. Al contrario, Dios le dio a su pueblo fácil. No quiero que tus hijos y tus hijas se casen con hijos e hijas paganos. Ese es mi mandato. No hagas paz con ellos. ¿Por qué? Porque al tú seguir mis mandamientos, ustedes serán fuertes. Mire, comerán de lo mejor de la tierra y la dejaréis por heredad a vuestros hijos. O sea, aquí la enseñanza es profunda, hermano. No es el tema de hoy. Pero ya me dio ganas de predicar porque este tema es importante. Para Dios no existe el multiculturalismo. Para Dios no existe, bueno, hay que respetar, ¿no? Como hoy en día, muchos cristianos evangélicos, wow, hay que respetar las costumbres de ellos. No, no hay respeto. Dios no cree en respeto de costumbres, culturas, tradiciones, donde uno ha crecido. Porque es paganismo. Porque es paganismo. En otras palabras, no nos tiene que importar el hecho de haber nacido en una cultura cuyas tradiciones y costumbres que hay ahí son paganas. Yo no voy a ponerme, yo porque solamente porque soy peruano, voy a ponerme a pelear y defender la cultura inca. No, eso sería una testarudez, una necedad de mi parte. Uno puede estudiar, pero yo no voy a poner a decir, bueno, esta cultura es mejor, la otra no. No, son culturas paganas. Adoraban a ídolos, al sol, a la luna, a un ídolo de madera, de piedra. ¿Qué orgullo yo voy a tener? Oh, sí, soy orgulloso porque allá en mis antepasados peruanos ellos eran buenos. ¿Qué adoraban? Al sol, a la luna, ¿no? A las estrellas, a una cosa de madera. Ese es paganismo, hermano. No hay que sentirnos orgullosos de esas cosas porque son pueblos paganos. Yo no quiero leer eso en muros. Y yo sé que hay gente que pone, oh, orgulloso de mi tierra. Yo no sé qué orgullo hay en tu tierra. Yo no sé a qué te refieres. ¿Te refieres a la tierra geográfica? Bueno, sí, hay pasajes hermosos. Pero otra cosa más, no sé. No hay. Sacrificaban a niños, comían a niños, ah, ponían incienso al sol, a la luna como si fuera Dios, a la tierra. La madre tierra, eso viene del concepto pagano. En Inca, en el idioma quechua se llama la mamapacha. ¿Por qué? Porque es una palabra inca que significa tierra madre. Paganismo. ¿Desde cuándo la tierra es madre? ¿Mm? No, no, no existe. Para mí no existe eso orgullo cultural. No me importa el orgullo cultural. Esa es mentira.
Sin embargo, ahí están cristianos evangélicos que se pelean hasta la muerte. Oh, yo defiendo mi país. Claro, lleno de corruptos, ¿no? Lleno de corruptos presidentes que se llenan el bolsillo de dinero a costa tuya. Ese es el país que tú defiendes. No, no, hermano. Aquí este es un ejemplo claro en Esdras, que Dios no cree en esas cosas. Dios no cree en esas cosas. Pero es otro tema. Ya estoy predicando un tema que no es el tema de hoy, pero estoy predicando. Dice 3, y después de todo esto que os ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y vuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Mire, remanente, teología pactal. Aunque durante 40 años Dios aborreció a muchos israelitas, había un remanente. Había un remanente que fue fiel a Dios. Ese remanente, por gracia, Dios revela su palabra y los preserva. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, aparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. Ahí está la pregunta, hermano. Dios no quiso que sus hijos de los hebreos y sus niñas de los hebreos tengan relación matrimonial, sexual con los hijos de los paganos. De ahí viene la idea, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. De ahí vienen las ideas. Y es triste porque hoy en día niñas cristianas se casan con ateos, marxistas, comunistas, aborrecedores de Dios. Y muchachos cristianos agarran a paganas, filisteas y fariseas. Es la verdad. Pero ese es tema para otro día, porque vayaría con este tema unas 2 horas hablando de ese tema. Y ya me está dando ganas de hablar de ese tema ahorita, pero no lo voy a hacer. Dice 15, oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo porque hemos quedado un remanente que ha escapado de este día. ¿Sabe lo que es el remanente? Es la iglesia verdadera de Dios. Es la iglesia verdadera de Dios, hermano. El remanente fiel. He aquí estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Amén. Esdras, esta parte me está dando esa cosa en el corazón de predicar, pero lo voy a hacer en otra oportunidad. Hay mucho que sacar. Tal vez me llevaría unas 2 horas, pero hay mucho mensaje en Esdras para hoy. Mucho. Vamos entonces a pasar a nuestro sermón, que también está muy bueno. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo 3, del 12 al 17. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Del 12 al 17. Segunda de Timoteo, perdón, 3. Dice así la palabra de Dios. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Y así entonces pasamos a la exposición de este pasaje, de esta segunda carta que el apóstol Pablo habla a Timoteo. Esta es la última carta de Pablo, pues estando preso en Roma, bajo el reinado de la bestia, Nerón, viene su martirio. Viene su martirio. Para entender este pasaje tenemos que ver todo lo que viene antes. Todo lo que viene antes. Pablo dice, también los que quieran o los que quieren, no, también los que quieren, dijo Pablo. Empieza con una conjunción que dice también. La conjunción y realmente viene después, porque el énfasis está de Pablo en que el también implica una forma en donde Pablo se está refiriendo a algo que dijo antes. Cuando se dice también, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, se implica también qué, o sea, dijiste antes algo. ¿Qué es lo que dijo Pablo antes para que se pueda entender el también? Bueno, facilito, vayamos al versículo número 10. Dice, pero tú, dice Pablo a Timoteo, has seguido mi enseñanza, pero tú has seguido mi conducta, pero tú has seguido mi propósito, pero tú has seguido mi fe, pero tú has seguido mi paciencia, pero tú has seguido mi amor, pero tú has seguido mi perseverancia, pero tú has seguido mis persecuciones, pero tú has seguido mis sufrimientos, como los que acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Signos de interrogación. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor, ¿no? Y de todas ellas me libró el Señor. Pero ¿qué dice en el versículo 12? Dice en el griego, también, todos, como lo traduce aquí. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y en verdad, todos los que, ese en verdad no está en el original. Es una interpretación del original. La Reina Valera dice, y también, eso está en el original. La Reina Valera lo tradujo literalmente. Ahora, cuando la Biblia de las Américas dice, y en verdad, tal vez los traductores hicieron una interpretación que a mi entender, quita tal vez el significado original del original. Me gusta, en este caso, la Reina Valera, porque dice exactamente el orden. Dice, y también, y también.
Entonces se está refiriendo a lo que Pablo dijo en el versículo 10. ¿Y qué es lo que dice después? Dice, los que quieren, los que quieren, todos los que quieren vivir piadosamente. Ahora, primero en el versículo 10 se está refiriendo a una persona, tú. Pablo está hablando a Timoteo. Singular, singular. Pero luego en el versículo 12, Pablo cambia y dice, y también, así como me pasaron esto a mí, Timoteo, y también los que, ya lo está haciendo general. Esto es a la iglesia, porque los que no son de la iglesia no van a vivir piadosamente en Cristo. Entonces, así, Timoteo, como tú has seguido mi ejemplo, también, fíjese, ¿ves? También aquellos en la iglesia local que quieran vivir en obediencia, que quieran vivir con devoción, en obediencia, en honor, en respeto a Dios, porque todo eso significa la palabra piedad, ¿ok? Muchos creen que la piedad es como una monja, sí, que está así con una cara, diríamos, tan triste, pero qué piadosa mujer. No, a eso no se refiere la palabra piadosa. Por eso prefiero no usar esa palabra. Se está diciendo a aquellos que, todos aquellos que quieran vivir una vida en obediencia, en temor, en honor, ¿no? En respeto a Dios en Cristo Jesús. La preposición en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que la vida cristiana se vive en Cristo. Escríbela. La vida cristiana no se puede vivir fuera de Cristo. La preposición en significa dentro de. Dentro de, es como un vaso, dentro del vaso entra agua, lo puedes poner una sopa, lo que sea. Entonces, el que está dentro de Jesucristo, en Jesucristo, está viviendo una vida de respeto, una vida de obediencia a Dios. Todos aquellos que quieren, y la palabra, el verbo desear, mire, el verbo desear es una palabra que implica la voluntad, la intención de hacer algo. La voluntad, la intención de hacer algo. ¿Ve? Entonces estamos hablando de aquí de la actitud del cristiano que tiene esa intención, que tiene esa voluntad de vivir en obediencia, respeto a Dios. En Jesucristo solamente se puede hacer eso. En Jesucristo nomás se puede hacer eso. En Jesucristo nomás se puede hacer eso. Todos aquellos que quieren vivir esa vida en Cristo, y lo enfatizo y lo voy a enfatizar porque así dice, la vida cristiana se vive en Cristo, dentro de Cristo. ¿Qué va a pasar? El resultado es, serán perseguidos. Ahora, el verbo es muy importante porque está en el indicativo. Indicativo significa una realidad, una realidad, una realidad, no algo imaginario. Pablo no está diciendo, el que quiera vivir en obediencia, tal vez va a ser perseguido. Puede ser que sea perseguido. Bueno, hay cierta probabilidad que sea perseguido. No dice eso Pablo. Pablo está hablando del futuro indicativo que implica el presente real. Y dice, serán perseguidos. Punto. No hay otra opción. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo,
Tú has visto cómo me han perseguido en el Asia Menor los judíos a causa de que yo predicaba la resurrección de los muertos en Jesús. Me querían matar. 40 hombres hicieron un juramento que no comerían, que no beberían hasta verme muerto. Todos aquellos que tienen ese deseo ardiente de obedecer a Dios en Cristo van a experimentar, así como yo experimenté, persecución. Y la palabra persecución que Pablo habla acá es un verbo que se aplica a la presa que huye porque el cazador lo está siguiendo, lo está persiguiendo hasta matarlo. Pablo usa ese verbo. Pablo está diciendo, los que quieren vivir en obediencia a Dios en Cristo van a ser perseguidos por el cazador a muerte. No va a haber misericordia con ustedes. Los van a perseguir hasta matarlos. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es una persecución de que, digamos, sin miedo, tranquilo. El que va a ser fiel a Cristo va a ser perseguido a muerte. Punto. Es lo que está diciendo Pablo. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Se imagina usted, hermano, eso hoy? Yo creo que esa es la razón por la cual muchos ministros en todo el mundo no salen de sus casas. La idea de una presa ser perseguida a muerte es cuando la presa sale a buscar algo que comer. Está en el aire abierto, en el campo, en el bosque, justamente en el lugar donde está a riesgo su vida, porque si el cazador mira, lo va a perseguir hasta matarlo. Pero si se queda en su lugar, en su cueva, bueno, está protegido ahí. Y la mayoría de los ministros están protegidos en su cueva. ¿De qué vale una teología si son cobardes? ¿De qué vale celebrar la reforma cuando es irrelevante para el mundo de hoy? Yo no entiendo esa mentalidad de querer celebrar un evento de hace más de 500 años cuando ni siquiera le hace cosquilla al enemigo. Yo no celebro eso. Es una payasada para mí. Disculpen la palabra. Si alguien lo quiere hacer, hágalo. Pero para mí es irrelevante. No por lo que hicieron esos reformadores, porque hicieron bien, sino porque ya se perdió toda influencia. Ya no existe. Lo que existe es ideología del género, comunismo, ateísmo. Lo que existe tiene más poder que la celebración de una reforma. Es más, la gente celebra mejor Halloween que el día de la reforma. Es más, aunque se celebre la reforma, ¿qué van a celebrar? ¿La muerte de hace unos 500 años o enseñanzas de quién? De hombres que ya murieron, pero que ahora es irrelevante porque no quieren decir nada por temor a que le digan homofóbico, porque tienen miedo que le persigan, que le insulten. Esto es una desgracia, hermano. La persecución del tiempo de Pablo era feroz.
¿Se imagina usted salir de su casa sabiendo que a usted le están buscando para matarlo? Póngase en el lugar de Pablo. ¿Quién va a salir? Si a usted le dice, mira, si tú sales te vamos a matar, ¿quién va a salir a su casa? Va a decir, oh, me van a matar, entonces no salgo. Me quedo aquí tranquilo, veo televisión, mi cafecito y aquí me quedo para toda la vida. Pablo tiene que hacer una declaración fundamental en la vida de la iglesia. Todo aquel que quiere vivir en obediencia a Dios en Cristo va a ser perseguido, punto. Y va a ser perseguido a muerte. Es lo que está diciendo Pablo. Sí, es lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Porque uno puede decir, bueno, a ver, explique un poco más. Bueno, Pablo está usando su experiencia del Asia Menor como estándar de lo que significa vivir en piedad con Cristo. Por ejemplo, en el versículo 11 arriba dice, persecuciones, sufrimientos como las que me aquecieron en Antioquía, Iconio y Listra. Ahí está. Son ciudades cuando estudiamos los viajes de Pablo que están al norte de Jerusalén, a la parte sur, este de Asia Menor. ¿Se acuerdan cómo a Pablo lo perseguía? Lo arrastraron más de una vez, arrastrar en la, en la calle, hermanos. ¿Se imagina usted que le arrastren a usted? Estoy hablando en serio. ¿Se imagina que le arrastren y le golpeen y le tiren a un calabozo? Póngase a pensar. Si alguien me dice, bueno, como no, Pablo no sangró o no sabe leer, o es un ignorante. Pablo estaba sangrando. Tenía hematomas físicas. Hematoma significa golpes que se le hinchaban aquí en las piernas. Seguramente le rompieron alguna, pero estamos hablando de golpes físicos. Ese hombre tenía el cuerpo destruido con puros golpes. ¿Y sabe qué? No le importó absolutamente nada. Seguía, salía, caminaba, no sé cómo lo hacía, seguía predicando el evangelio. Por eso le dice a Timoteo en el versículo 12, también todos los que quieran vivir como yo viví en Cristo serán perseguidos a muerte. Pero en el versículo 13 hay un cambio de pensamiento. La cláusula es independiente. Hay un cambio de pensamiento. Si vamos al versículo 13 va a decir, por ejemplo, sin embargo, una conjunción de contraste, porque lo que dice ahí es diferente a lo que dice en el versículo 12, pero es diferente en contraste. Primero en el versículo 12 habla de aquellos que quieren vivir en obediencia a Dios. Versículo 13 habla de otros hombres, totalmente diferente a los versículos 12. Dice, sin embargo, los hombres malos, impostores, avanzarán a lo peor, engañando y siendo engañado. Esta es una frase poderosa que significa lo que está pasando hoy en día en el mundo. Está hablando de toda la ideología, de todo el plan, de todas las políticas de gobierno, filosofías de aquellos que no son de Cristo. Todos estos hombres, estas personas, es un mismo grupo. Pablo está usando el adjetivo hombres malos que son impostores. Es lo que está diciendo. Ahora, la palabra malo significa malicioso. Una persona mala desde el punto de vista demoníaco. Estas personas, dice Pablo, son malas desde el punto de vista espiritual demoníaco y son impostores. La palabra impostor, ¿no? O engañador
en el original significa un hechicero, alguien que enseña trucos para engañar a las personas. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que toda persona que no está en Cristo y que está enseñando un plan, ya sea de educación o de religión o de gobierno, es una persona mentirosa, es una persona que es hechicera luciferiana, es una persona cuyo plan no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio de Cristo y está engañando y siendo engañados. Dos cosas: el sujeto se convierte en objeto. El sujeto son los engañadores, ellos engañan. La única razón por la cual ellos viven es para engañar. Porque el que enseña algo que va en contra del evangelio de Cristo, está enseñando engaño, está enseñando mentira. Y eso se aplica a los elementos ideológicos políticos que existen hoy en día, como por ejemplo la ideología del género. La ideología del género es una mentira, porque no existen 23 diferentes géneros sexuales. Solamente existen dos sexos: hombre, masculino y femenino, hombre y mujer, nada más. Pero hoy en día en las escuelas a tu hijo le están enseñando que existen más de 27 expresiones sexuales. Los artistas creen lo mismo. Los deportistas creen lo mismo. Los gobiernos creen lo mismo. Las escuelas enseñan eso. Hasta en concursos de bellezas ponen a un hombre como reina de belleza y lo hacen ganar. Eso es porque estos hombres que son mentirosos están engañando, pero al mismo tiempo están siendo engañados. Es un ciclo vicioso de iniquidad. Iniquidad. Iniquidad es un ciclo. Engañan, son engañados. Engañan, son engañados. Engañan, son engañados. Nunca van a tener el conocimiento de la verdad. Absolutamente nunca. Y lo que es peor es que justamente esa filosofía que engaña y son engañados se ha metido en congregaciones evangélicas protestantes, en donde bajo el disfraz de tolerancia están engañando a tus propios hijos. ¿Qué vas a hacer? Yo te digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte callado? ¿Vas a quedarte tranquilo cuando te están engañando personas que están siendo engañadas en nombre según ellos de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte sentado por miedo? Esa es una ofensa al Dios vivo. Cuando dentro de las congregaciones evangélicas a nivel mundial, en Latinoamérica, supuestamente ministros, tienen miedo de abrir la boca y condenar esas mentiras. Es una tragedia total. Da vergüenza. Es la verdad. Es la verdad. Es más fácil quedarse callado. Es más fácil hablar de cosas que no tienen ningún significado que enfrentar, ir al mismo nido de abejas y prepararse a las picaduras. Nadie lo va a hacer. Bueno, Pablo lo hizo. Y Pablo dijo que aquel que quiera vivir en obediencia a Dios en Cristo va a pasar lo mismo. Va a ser picado hasta la muerte. 2018. ¿Qué se está viendo? No se ve la voz de nadie de la iglesia, pero sí se escucha la voz de los sodomitas, de los aborcionistas, de los ateos y los marxistas. ¿Y qué hace el cristiano común y corriente? ¿Qué hace el evangélico común y corriente? ¿Saltar? ¿Aplaudir? ¿Escuchar canciones cristianas? ¿Qué hace? Respóndete, hermano. Mira a tu alrededor.
Se sientan domingo en la mañana a escuchar sermones al aire que ni siquiera espantan a un gato. Entran y salen como que nunca hubieran ido a una congregación. Igual, 1 hora y media sentados escuchando algo que no les edifica absolutamente para nada. Para nada. No, nada. ¿Cómo creen ustedes que esa congregación local pueda decir, victorioso estoy en Cristo, cuando ni siquiera entienden el reto, el desafío que el evangelio les pone? Respóndame usted. Pregúntese usted. Todo es un circo. Todo es mentira, falsedad. ¿Cómo entonces pueden decir, oh, somos herederos de la reforma? Claro, muy buen heredero de la reforma. Demasiado. Personalmente, es un juego peligroso jugar a la iglesia. Sentarse y decir, bueno, ya cumplí hoy, me quedé media hora, di mi diezmo, escuché, no sé, ni entendí, pero escuché, ahora ya Dios no puede estar enojado conmigo, mi conciencia está tranquila porque hoy día fui a la iglesia. Irán de mal en peor, irán de mal en peor, engañando, engañando y siendo engañados. Un ciclo, engañando y siendo engañados. Ellos van a engañar a muchos, pero también son engañados. Y como son engañados, van a seguir engañando y van a seguir engañados. Y van a seguir engañando y van a seguir engañados. Esa es la sociedad de hoy en día. Esa es la sociedad hoy en día. Están engañando porque ellos están siendo engañados. No existe verdad. Pablo dice que su boca solamente habla mentiras. Esto es terrible, hermano. Esto tiene connotaciones globales, espirituales, mentales, emocionales. Versículo 14, Pablo dice, tú, ahora ya del plural a Timoteo. Sin embargo, otra conjunción de contraste, tú, sin embargo, después que ya dijo eso, sin embargo, tú, Timoteo, ¿no? Tienes que perseverar y mantenerte en las cosas que tú has aprendido y de las cuales te convenciste de lo que has aprendido, sabiendo de quiénes las has aprendido. Ahora, parece un juego de palabras esto, pero Pablo está hablando aquí de algo que nos afecta a todos nosotros. Yo te pregunto a ti, hermano, pero antes de hacerte esta pregunta, vamos a indagar un poquito más de este texto. Pablo diciendo, pero, es una conjunción de contraste, ¿no? Aquí ya cambia el tema, ahora vuelve a Timoteo, tú Timoteo. Tú tienes que permanecer, es un mandato. Permanecer viene del griego perseverar. Tienes que mantenerte ahí. Yo te ordeno a ti, Timoteo, mantente bien puesto en lo que tú has aprendido. ¿Qué ha aprendido? Volvamos otra vez al versículo 10 del mismo capítulo.
Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, paciencia, fe, amor, perseverancia, persecución, sufrimiento. A eso se está hablando Pablo. Cuando Pablo está diciendo, pero tú permanece en las cosas que has aprendido, está hablando del versículo 10. Está hablando versículo 10 ahí, Pablo. Y Pablo dice ahí mismo, en una relación, algo que rememora Pablo, que está en el capítulo 2, en el capítulo 1 de la segunda carta, en el versículo 5. Mira lo que dice Pablo, es increíble, hermano. Vete al capítulo 1 de ahí. No, la palabra de Dios es tremenda, hermano. Dice ahí, porque tengo presente, dice Pablo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, Timoteo. Pablo sabía, Pablo conocía a Timoteo, Pablo conocía la fe de Timoteo, lo que creía, su convicción teológica, la convicción de Timoteo. Pablo le dice así, y fíjese usted, presta atención, dice esto. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Esa fe habitó primero ¿en dónde? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Mira, porque tengo presente, la fe sincera que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, cuando le está diciendo, perdón, 14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. Dos cosas importantes. Número uno, Timoteo aprendió la ley de Dios, la ley de Dios de su abuela y de su madre. Eunice y Loida fueron las mujeres, fueron la universidad, fueron el seminario teológico. Esas dos mujeres fueron el seminario bíblico en donde enseñaron a Timoteo desde niño, desde pequeñito, desde que tal vez tenía meses. Y me imagino a su abuela recitándole, hablándole sobre Deuteronomio, sobre la ley de Dios. Me imagino a su madre tomándole a Timoteo de niño y leyéndole Éxodo capítulo 20 y enseñándole la tabla de la ley. Y ese niño de meses creciendo, escuchando a esas dos mujeres santas, la palabra de Dios, su pequeño cerebro absorbiendo toda esa palabra santa, entró en su corazón, dio raíces y creció e hizo de él un hombre de Dios. Al punto cuando Pablo le vio, Pablo se quedó impresionado por la piedad, la obediencia, la fidelidad de Timoteo. Y Pablo le dice, tú vas a venir conmigo. Pablo amó mucho a Timoteo. Y cuando está con Pablo, Pablo entonces le da la otra enseñanza, las enseñanzas que Dios mismo le dio a Pablo, el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Timoteo ya estaba capacitado, estaba entrenado espiritual e intelectualmente para defender y predicar y enseñar el bendito Evangelio de Cristo.
Póngase a pensar en eso, hermano. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Piense. Pablo le dice a Timoteo, recuerda, persiste es permanecer en las cosas que has aprendido de tu madre, de tu abuela y de mí, y de las cuales te convenciste. La palabra convencer viene de la misma raíz de la palabra fe, de las cuales tú has creído. Estás totalmente convencido que es la verdad, sabiendo de quiénes las has aprendido, de tu madre, de tu abuela y de mí. Y que desde la niñez, la palabra niñez implica la palabra bebé, niñito, de meses. Es como que su madre le tenía aquí a Timoteo. Y mientras le tenía ese niño aquí en sus brazos, le decía y recitaba las palabras de la ley. Y le decían tal vez su madre con amor, con cariño, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No jurarás el nombre de Dios en vano. Y le recitaba todas aquellas promesas que vemos en los salmos. Y Timoteo crecía 1 año, 2 años. Su cerebro absorbiendo todo lo que su abuela le decía, las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, la historia de Moisés, las promesas que hizo Dios, cómo los rescató de Egipto. Para los 5 años, Timoteo ya sabía tal vez muchas historias y así creció. Un niño obediente, sabía que tenía que temer a Dios porque su madre y su abuela le enseñaron eso. Mujeres tal vez que no tenían un título académico de seminario, pero cuyo ejemplo y enseñanza fueron poderosos. ¿Entiende usted esa parte, hermano? Desde la niñez de meses, él aprendió las sagradas escrituras. Hagiographa hagiographa en griego, que significa escritura santa. La escritura santa estaba en el corazón de Timoteo. Yo me emociono porque puedo en mi mente tal vez imaginarme en una casa humilde cómo estas mujeres enseñaron al niño Timoteo. Niño, como todos niños. Pero lo que pusieron en su mente y corazón es un tesoro incalculable, hermanos. No había celulares para que los niños se distraigan, buenos zapatos, televisión y un montón de cosas que el niño de hoy está totalmente rodeado, pero que son lamentablemente inútiles, porque los padres y la madre no saben cómo educar. Timoteo creció por la gracia de Dios a través cuidado, protección, cariño y amor de 2 mujeres que invirtieron su tiempo, amor en el niño para la gloria de Dios. ¿Usted entiende esto, hermano? ¿Usted entiende entonces dónde surge, dónde empieza la vida del cristiano? No era escuela dominical que le llevan a colorear, ¿no? Dibújate este elefantito, un perrito, una mariposita. Nada de tonterías, hermano.
Palabra santa directa en un niño. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace un cristiano. ¿Está dispuesto usted? ¿Está dispuesto usted? Piense. Pablo dice, las cuales te pueden dar la sabiduría. La sabiduría está en el Hagiographa, en el Santa Escritura. Te hacen sabio conocer la Escritura, las cuales te lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo, porque las Santas Escrituras revelan a Jesús y solamente conocemos a Cristo por la fe. Pablo está predicando, testificando, confirmando otra vez a Timoteo que es por la fe en Jesucristo que uno conoce la Escritura para salvación, que nos hace sabios. Yo veo muchas veces por ahí que dicen, bueno, tienen que estudiar la Biblia. Y sí, tienen que estudiar la Biblia. Pero hay un problema con eso. Uno, no saben cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo usted va a decir estudiar la Biblia cuando no se sabe estudiar la Biblia? Número dos, no tienen el deseo de estudiar la Biblia. Eso es peor. Porque uno puede conocer cómo, pero si no tiene el deseo, no lo hace. Número tres, cansados en la casa, sin energía. Tal vez leen un texto cada 3 meses, pero nada más. Pero estudiar, no hay. No hay. Créame, no hay. No hay que engañarnos, no existe. No hay. ¿Acaso usted no sabe que hoy, 2018, muchos van a la iglesia evangélica ya sin Biblia? Sin Biblia. Antes yo me acuerdo, todo el mundo llevaba la Biblia en la mano. Todos. Y todos sabíamos, ese es cristiano, evangélico, pentecostal, lo que sea. Porque llevaban una Biblia tan grandota, así, gruesa, y lo llevaban debajo del brazo. Por eso que muchos tenían vergüenza, porque decían, van a verme con la Biblia, mejor lo escondo. Lo ponían ahí, aquí dentro de la camisa, y se veía un bulto. Y decía, ¿qué es eso? ¿Estás gordo o qué pasa? ¿Qué esconden? Y no decían nada, porque escondían la Biblia dentro de acá. No exagero. No, pero hoy día no. Somos tan tecnócratas tecnológicos. Aquí tengo mi celular. Así que si yo por celular hablando, como se dice en Estados Unidos, I'm cool. O sea, estoy bien. No tengo ningún problema, nadie me critica. Tengo la Biblia también aquí, puedo ver cualquier versión de la Biblia. Así que estoy bien con Dios. Nadie me puede decir que no tengo la Biblia. Así que me lo llevo aquí. Esa es la clase de cristiano que hay hoy en día aquí, evangélico. Esa es la clase evangélico, que no está dispuesto a pagar el precio por su fe. Cuanto menos sepan que es evangélico, gloria a Dios. Pero cuanto más saben que es evangélico, mejor no digo nada, me quedo en mi casa, porque tienen miedo. ¿Se dan cuenta? 2018 tenemos una generación de muertos evangélicos en las congregaciones. La conclusión de Pablo en versículos 16, 17 es tremenda. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque requiere más tiempo. Para concluir entonces, recuerde, Pablo dice a Timoteo que la vida cristiana en Cristo no es una vida sin consecuencias, sino trae consecuencias, implicaciones que incluye la persecución hasta la muerte. Pablo lo vio, leímos, hemos estudiado el libro de los Hechos por 4 o 5 semanas. Es valentía, hermano, hombre y mujer, es valentía. No se conforme,
No se conforme a jugar a la iglesia, porque no es juego. En realidad, la vida no es un juego. Es simplemente el hecho de que mientras vivamos, nuestro futuro depende de Cristo y de lo que uno va a pasar cuando uno es fiel a Jesús. Para Pablo implica muerte y persecución. Pero como le dice a Timoteo, la solución está, número uno, permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en las escrituras. Estudiarla. Sabiendo de quién hemos aprendido. En nuestro caso, tal vez es diferente la experiencia de Timoteo, pero sabemos que tenemos la Biblia. Y si usted tiene hijos, use el método de la madre y la abuela de Timoteo y háblele directo a su hijo la palabra de Dios. Porque el mundo engaña y está siendo engañado. Engaña y está siendo engañado. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra haya quedado en nuestra mente, corazón, conciencia, espíritu, alma, para que nosotros, Señor, podamos ser fieles a ti. En medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra ingratitud, cinismo y falso orgullo. Perdónanos en nombre de Jesús. Haznos humildes. Porque al fin y al cabo, Señor, nuestra vida es en tus manos. Hoy estamos, mañana no podemos estar. Pero mientras estamos aquí, enséñanos a crecer en gracia y el conocimiento de tu Hijo, Jesús, el Cristo Jesús, el Mesías de Israel, Rey de reyes y Señor de señores. Y en su nombre oramos y decimos amén. Hermanos, que la gracia, la paz de Cristo sea en todos ustedes, ahora y siempre. Amén.